Le aseguro que mejor que yo sí está, porque acá arriba hace un chorro de calor. Luego las luces, me siento como chicharrón de carnicería, así que está. ¿Cómo están todos? Bien, ¿verdad? Ok, pues bueno, este día vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado De creyente a discípulo. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? ¿Estamos en la misma sintonía o no? ¿Sí? ¿Sí ha venido a las 3 pasadas clases o que se compartió de los domingos? ¿Sí? ¿Sí ha estado presente? Ok, la primera serie o el primer tema que vimos se llamó Amar a Dios, o hablamos de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí lo recuerda? ¿Sí? Ok, después el siguiente domingo hablamos de negarse a sí mismo. ¿Sí? Hablamos de que aquel que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerda o no? Ok, el punto número 3 era el que compartieron hace 8 días nuestros pastores, era renunciar a todo. ¿Sí? ¿Sí se acuerda, verdad? Ok, entonces estamos en la misma sintonía. No sé si me escucha bien o no. Como que siento que se oye como el de los tamales oaxaqueños. ¿No? Bueno, ok. Entonces, lo que estamos viendo en esta serie es pasar de ser creyentes a discípulos. Es muy importante, iglesia, que nosotros entendamos la importancia que es ser un discípulo. No solamente ser un creyente, no solamente decir, bueno, pues yo ya me congrego en una iglesia, ya asisto, ya voy cada domingo y bueno, pues no sé ni qué sigue, no sé qué más, solamente estoy yendo, estoy escuchando la palabra, pero tenemos que entender que una cosa es ser creyente, y ser creyente está bien, es el primer paso que damos en nuestra vida cristiana, pero el siguiente paso y lo que Dios quiere de nosotros es que pasemos de creyentes a ser discípulos. Amén. Ok, y bueno, mire, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra cristiano aparece solamente 3 veces, y la palabra creyente aparece 2 veces. Así es de que si nosotros nos guiamos a través de la palabra, ¿cuál es la importancia o qué es lo que Jesús quiere formar en nuestras vidas? ¿Creyentes? ¿Cristianos? Quiere decir que tenemos que ser discípulos. Por eso es que aparece más ocasiones en la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra discípulos. Eso quiere decir que el Señor Jesús está buscando discípulos, ¿sí? Y discípulo, según el diccionario, quiere decir que es un aprendiz, ¿sale? Pero si nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que queremos llegar a ser como Jesús, tenemos otra definición de lo que es ser un discípulo. Si lo pueden poner por ahí los chicos de medios, si tienen lo que es un discípulo, es alguien que acepta las enseñanzas de Cristo, no solo en creencia, sino en un estilo de vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? Discípulo es alguien que acepta las enseñanzas de Cristo, no solo en creencia, sino en un estilo de vida. ¿Ok? Y mira, iglesia, hoy en día vivimos con iglesias y en una época donde abundan los creyentes, pero escasean los discípulos. Hoy en día igual tú puedes salir a la calle, tú puedes pasar salir y a la primera persona que te encuentres por allá afuera, tú le puedes decir, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Así es de que hay muchos creyentes, pero discípulos hay pocos. Y sabes, aquí Jesús nunca nos llamó a tener solamente información sobre Él. Jesús no nos llamó a saber un poquito de Él nada más. Jesús nos llamó a conocerlo a Él, ¿sí? Tú y yo no podemos decir que conocemos a alguien solo por saber o tener información de alguien. Es como aquellos que dicen, yo conozco a Luis Miguel porque tengo una foto con él, ¿verdad? Pero no conocen realmente este personaje a fondo, ¿sí? Es muy diferente saber, tener información, a conocer a alguien, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? Saber se refiere
a la posesión de información sobre algo o sobre alguien, ¿sí? Nada más tenemos información. Es como si yo dijera, yo sé pues que París es la capital de Francia. Eso es lo que yo sé, eso es lo que mi conocimiento tengo dentro de mí, ¿no? En mi mente. Pero conocer implica familiaridad o relación personal con una persona o con una cosa, ¿sí? Y es muy diferente que yo diga, yo conozco París porque ahí viví durante unos años. Eso es muy diferente. La gran diferencia o la diferencia clave es que saber se usa solamente para información, mientras que conocer implica una experiencia directa o personal con alguien, ¿sí? Así es de que hoy la primera pregunta que yo te haría, iglesia, es: ¿sabemos de Jesús o conocemos a Jesús? ¿Sí? Ahí hagas esa pregunta a usted personalmente. Mira, Jesús llamó a seguirle, sí, pero también a conocerle. No a tener solamente información en nuestra mente, no solamente decir, yo sé sobre Jesús, yo tengo mucha información sobre Él. No, sabes, la diferencia entre un creyente y un discípulo se encuentra en una relación con la palabra de Dios, en su obediencia y sobre todo en su permanencia en Él. Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Está conmigo? Así es. Así es de que por eso el día de hoy nuestro siguiente escalón en nuestra serie de creyentes a discípulo se llama el que permanece. Dígale al que está ahí a su lado, el que permanece. No, más fuerte, despierte, no lo oí. El que permanece, ¿sí? Ok, dice la palabra de Dios, el que permanece en la palabra de Jesús para hacerla, puede ser un discípulo de Jesús. Amén. Ponga su mano ahí en su corazón y dígale: Padre, habla a mi espíritu, Dios. Señor, ponemos en tus manos, Dios, este tiempo, esta palabra, Dios, que hable, Señor, y que nos confronte, Padre, a ser, Señor, verdaderamente un discípulo, Dios. Que pasemos, Dios, de ser creyentes a ser verdaderos discípulos en tu palabra, Dios, a vivir como tú nos has llamado, Dios, a ser realmente esos discípulos, Padre, que tú estás buscando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén, amén, amén. Y bueno, quiero que me acompañe ahí a la palabra en el libro de Juan. Vamos a leer Juan 8:31. Y dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído. Jesús hablaba a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Así es de que aquí podemos entrar ya en materia, en el primer punto que quiero que toquemos en esta tarde, y es que un discípulo permanece en la palabra de Dios, ¿sí? Dice aquí el texto que leímos que Jesús hablaba a los que habían creído. Así es de que no por ser creyentes es decir que estamos mal, porque el primer paso es creer. No podemos llegar a ser discípulos si antes no hemos creído. ¿Está conmigo? Así es de que no tiene nada malo que usted sea un creyente, pero también es necesario que demos el segundo paso a ser discípulos. Ok, debemos ir a una relación más profunda con Dios, una relación más personal con Él, escuchando su palabra en la intimidad, conociéndole más a fondo, ¿sí? No solamente asistir a una iglesia cada 8 días, sino yo ahí en mi casa busco la Biblia, oro, leo su palabra, porque en la intimidad es en donde Dios me revela su palabra. En la intimidad es donde yo puedo conocer más a fondo a Dios, y no solamente tengo una información sobre Él, sino que le conozco, ¿sí? Y dice la palabra también en Marcos 4:34, dice así, hablando de Jesús: hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos. En otra versión dice por medio de parábolas, ¿verdad? El Señor Jesús decía: híjole, para que me entienda aquí la gente y no se les haga muy complicado, pues Él agarraba lo que Él veía ahí, y Él iba caminando y veía un cerro grandote, y Él decía: miren, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza,
Ustedes le pueden decir a un monte tan grande como ese, muévete, y ese monte se va a mover. Aquí Jesús hablaba a través de parábolas, dice, ¿verdad? Hablaba por comparaciones y ejemplos, dice, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. Diga conmigo, a solas, claridad. Así es de que, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que estás siendo un verdadero discípulo? Cuando tú estás entendiendo con claridad la palabra del Señor. Cuando tú estás entendiendo qué es lo que quiere de ti el Señor Jesús. Cuando tú sabes qué pasos tienes que seguir del Señor Jesús. Cuando tú sabes qué es lo que debes hacer y cómo debes de vivir. Cuando tú tienes claridad de la palabra, eso quiere decir que tú estás siendo formado como un discípulo, ¿sí? Pero si nosotros no estamos teniendo claridad de quién es Jesús, si yo no sé qué está haciendo Jesús, si yo no sé para dónde sigue Jesús, si su palabra no me está guiando, entonces solamente estoy siendo un creyente lleno de información y no estoy siendo un discípulo, y mucho menos estoy permaneciendo en su palabra. Porque el permanecer nos habla de ser constantes. Permanecer habla de habitar. Permanecer habla de continuar. Permanecer habla de ser perseverantes y ser constantes en algo, ¿sí? Es por eso que es importante creer, ¿sí? Es importante, pero no nos debemos de quedar ahí, iglesia. Tenemos que mudarnos de ser creyentes a ser unos discípulos. Amén. Porque es ahí en la intimidad donde esa relación personal con Jesús va creciendo. Es donde empiezo a conocer a Dios. Es donde Dios se revela a través de su palabra a mi vida y tengo un conocimiento realmente de quién es Jesús y no solamente tengo información de quién es Él. Amén. Así es de que, iglesia, es importante el que tú y yo seamos formados en la palabra. Y aquí es la importancia del discipulado. ¿Cuántos ya tomaron su discipulado? Ok, aquí, híjole, aquí de todos nomás como 4. Así es de que para todos los demás ahí está abierta la invitación. Es por eso importante, iglesia, que tomemos nuestro discipulado. Aquí en Iglesia Nueva Vida, el discipulado es un fundamento permanente. Aquí yo desde que nosotros llegamos a esta iglesia, ya más de 8 años casi, siempre ha habido discipulado. No sé ya ni cuántas generaciones se han graduado, cuántos han salido, pero es algo que nos define como iglesia. Es algo que nosotros practicamos porque estamos comprometidos con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Así es que el pastor dice, aquí en Iglesia Nueva Vida podrá cambiar a lo mejor la alabanza, podrá cambiar el sistema de cómo hacemos esto, podrá cambiar los hogares de vida, podrá cambiar los jóvenes, podrá cambiar otro, podremos cambiar de líderes, pero lo que no cambia y lo que no se mueve es el discipulado, ¿sí? Porque el discipulado es la importancia, son nuestras bases bíblicas en donde aprendemos y son esas bases las que rigen nuestra vida, y es donde empezamos a tener ese conocimiento de la palabra, donde adoptamos la palabra, donde permanecemos en la palabra para hacerla nuestra y vivirla y ponerla en práctica. Amén. Y hoy en día, iglesia, nosotros contamos con muchas herramientas para aprender la palabra, para estudiar la palabra. Hoy en día tú y yo no tenemos excusas de decir, ay, es que yo no tengo una Biblia. Ay, es que yo no tengo acceso a escuchar una palabra. Es que yo no tengo acceso a esto o aquello. Hoy en día tenemos muchas herramientas como el celular. Tú puedes tener aquí la palabra en tu celular. Aunque a veces según decimos que vamos a leer la palabra y terminamos viendo Facebook, ¿sí o no? Dicen, ay, voy a leer la palabra, pero ay, mírame, aquí hay una notificación de que ya cuando te das cuenta ya pasaron 3, 4 horas y nunca leíste la palabra. Pero tenemos herramientas, iglesia, para escuchar, para aprender de la palabra. Yo me acuerdo hace tiempo, hace unos años, cuando mi papá venía a predicar aquí a Zacatecas, nosotros vivíamos en México, mi papá venía acá a Zacatecas a predicar, y cuando él llegaba a venir, le decían, ay, oiga, le encargo una Biblia, tráigame una Biblia de allá de México, porque aquí no conseguimos, o tráigame un cassette de
de canciones o tráigame esto, y tenían que esperarse hasta que mi papá volviera a regresar para que pudieran tener su Biblia, para que pudieran tener un alimento espiritual ellos. Pero sabes, hoy en día tenemos esa herramienta. Y como te decía, esta herramienta, pues también a la vez, ¿sí? Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero esta tecnología, estas herramientas que nosotros tenemos hoy en día también pueden llegar a ser una arma de doble filo. Pueden llegar a hacernos que nos sintamos relajados. El decir, ay, pues ¿para qué voy a la iglesia si aquí lo puedo ver? Ay, pues este domingo me dio flojera y pues ya no voy. Y ay, es que y te sientas ahí en tu sala, a lo mejor no sé, tal vez hasta hinchones, y estás viendo la palabra de Dios ahí, según tú te estás alimentando. Pero yo te quiero decir que si tú eres de los que piensan que puedes ser un discípulo estando en tu casa, creo que nos falta mucho para ser un verdadero discípulo. Y estamos siendo solamente creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aquí en la iglesia donde nosotros echamos raíces, es aquí en la iglesia donde nosotros pertenecemos. Muchos vienen a la iglesia pero no se sienten parte de. Muchos vienen a la iglesia pero no se identifican. Muchos dicen, ay, este domingo sí voy aquí, pero el otro domingo voy para allá, y aquel domingo me voy a aquel lado, y andan de aquí para allá y le dicen el hermanito sangre de Cristo, porque recorre todo el cuerpo, ¿sí? Así es de que donde uno permanece, donde uno es fiel, ahí es donde uno da raíces. Puedes asistir a tu iglesia pero no sentirte parte de ella. No tienes un sentido de pertenencia. Y si para nosotros como creyentes o como cristianos o seguidores de Jesús es lo mismo si vienes un domingo o no vienes, sabes, nos falta mucho por avanzar. Y no estamos siendo parte de una iglesia, estamos siendo nada más un club social que se llama Nueva Vida. ¿Sí o no? Si usted quiere irse a un club, allá está el Britannia, allá vaya a inscribir. Pero aquí somos una iglesia y aquí nuestra finalidad es ser como Cristo, es llegar a ser como Cristo. Cada uno de nosotros tiene que ser formado Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y tenemos que darlo a conocer a las demás personas. Amén. Y ser discípulo, iglesia, es una formación que lleva tiempo. El ser discípulo implica una disciplina. Nadie puede llegar a ser discípulo de la noche a la mañana. No hay discípulos instantáneos, así como la sopa Maruchan, ¿sí? Nada de que, ay, de la noche a la mañana, no, yo ya soy profeta, yo ya soy pastor, pues si ayer no, y ya de repente ya eres. Ser discípulo requiere formación, ser discípulo requiere una disciplina, requiere tiempo. Nadie se hace discípulo apresuradamente, iglesia. Es necesario ser formados, y la formación requiere tiempo, requiere disciplina. Pero sabes, el problema el día de hoy, iglesia, es que tú y yo no queremos invertir en aquello que tenemos que esperar. Nos cuesta mucho trabajo en invertir en algo que va a tardar tiempo en redituarme algo. No quiero invertir en algo que tengo que esperar para recibir algo a cambio. Queremos todo rápido, queremos todo ya en este momento, y si no, ni me lo ofrezcas, porque yo lo quiero ya rápido. Estoy desesperado. Por esta razón muchas personas no permanecen. Por esta razón muchas personas renuncian y dejan de permanecer, porque se cansan, porque no esperan el tiempo indicado de Dios. Y ese tipo de formación, iglesia, déjame decirte que nunca va a cambiar. Siempre va a haber un tiempo de formación, siempre va a haber un tiempo en el cual Dios trabaje contigo, en el que tenga que arreglar esas situaciones en tu vida para poder llegar a ser un verdadero discípulo y permanecer firmes. Tenemos que ser pacientes y permanecer firmes y crecer conforme Dios nos vaya dando ese crecimiento. Amén. Dice la palabra en Salmo 1, versículos 2 y 3, dice así: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian cada domingo. No dice así. ¿Qué dice? La estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, que llegando el momento, repita conmigo, llegando el momento,
dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, ¿sí? Tú no puedes sembrar un árbol aquí y esperar a que dé raíces de la noche a la mañana y el otro día moverlo. Ay, no, este lugar no le gustó al arbolito, lo va a pasar para acá. ¿Tú crees que algún día va a llegar a echar raíces ese árbol si lo están moviendo? No, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos que, llegando el momento, cuando ya fueron formados, cuando ya pasaron un tiempo, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Aquí viene lo mejor. Y todo lo que hacen les sale bien. ¿A cuántos quieren que todo lo que haga les salga bien? ¿Ven? Pues permanezca. Así de fácil y de sencillo, ¿sí? Dice, todo les sale bien. ¿Por qué? Porque permanecen, porque tienen un sentido de pertenencia, porque permanecen fieles. El permanecer, iglesia, nos habla, nuevamente te lo digo, nos habla de permanecer, de continuar, de una fidelidad. El permanecer, yo tengo que ser fiel a mi familia, yo tengo que ser fiel a mi llamado, yo tengo que ser fiel en donde Dios me ha puesto, yo tengo que ser fiel en el servicio en el cual Dios me haya dado. Tengo que ser fiel. Dice la palabra de Dios que si tú eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellos que de repente viene una situación, viene un problema? Y como decía el pastor, lo primero que avientan o lo primero que ¿cómo dice el pastor? ¿Rasuramos o qué? Lo primero que cepillamos es el servicio a Dios, ¿sí o no? Y no permanecemos, no somos fieles, no somos entregados en lo que Dios nos ha puesto. Así es de que yo soy fiel, yo permanezco fiel primeramente a Dios, a su palabra, fiel a nuestra iglesia, fiel a mi familia, fiel en mi trabajo, fiel a mis hijos. En todo eso tiene que ver el permanecer y el ser fieles, ¿ok? El segundo punto que quiero que veamos hoy es: un discípulo permanece libre. Repita conmigo: un discípulo permanece libre. Amén. Dice la palabra en Juan 8:32, en el primer lectura que tuvimos ahí. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Este texto nos dice que conoceremos la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿A quién está hablando? A los discípulos. Dice: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Jesús aquí nos enseña que quienes permanecen en su palabra conocerán la verdad y esa verdad les traerá libertad. Pero aquí me llama la atención porque dice una verdadera libertad. Dice: serán verdaderamente libres. Aquí no nos está llamando a decir: ay, pues ustedes ahí aparenten que son libres. Ahí háganle, a ver, hazle como que eres libre. ¿Y cuántos de aquí nos las pasamos haciéndole como que somos libres? ¿Cuántos nos las pasamos aparentando que somos libres? ¿Cuántos aparentamos decir: ay, es que yo ya lo perdoné, ay, es que yo ya arreglé cuentas, pero que ni se me aparezca? Porque no. Dice: una verdadera libertad, no aparentar ser libres. Este texto lo experimentan aquellos, esta verdadera libertad la experimentan aquellos que han pasado de tener solamente una información a conocer la verdadera libertad, la verdadera verdad, perdón. Han pasado de saber a conocer. Se han mudado de ser creyentes a ser discípulos. Y sabes, iglesia, la verdad te libera de rencores, la verdad te libera del engaño, la verdad te libera de la culpa, ¿sí? De todo eso. Pero llama la atención que específicamente dice verdaderamente. ¿Sabes? Yo puedo imaginarme al Señor Jesús. Dice que cuando Él caminaba, no solamente le seguían sus discípulos, dice que le seguían multitudes. Iba mucha gente detrás de Él. Y sabes, yo puedo imaginarme que mientras el Señor Jesús iba caminando, ahí venía toda la multitud de gente y de repente veía que unos por allá ya se estaban peleando. Y es que tú me hiciste, y es que yo te dije, es que no, pues vas a ver que ojo por ojo y diente por diente. Entonces dice Jesús:
el que es mi discípulo no actúa de esta manera. El que es verdaderamente mi discípulo hace lo que la palabra le dice, ¿sí? Probablemente tú y yo como discípulos se nos dificulte el perdonar. Probablemente tenemos argumentos válidos y pruebas para no perdonar y nos justificamos, ¿verdad? Tenemos razones para no perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros nos hirieron, nos lastimaron. Pero sabes, el Señor Jesús nos dice en su palabra que debemos perdonar hasta 70 veces 7 la ofensa. Así es que el verdadero discípulo decide perdonar. No me gusta hacerlo, me cuesta hacerlo, pero ¿sabes qué? A final de cuentas, si yo quiero ser como Jesús, si yo digo ser un verdadero discípulo de Jesús, yo tengo que perdonar a aquel que me ofendió. Yo decido perdonar, yo decido permanecer libre, porque dice la palabra de Dios que el que permanece verdaderamente libre es su discípulo. Amén. Así es de que alguien que no es discípulo, iglesia, va a exponer sus razones muy válidas. Alguien que no es discípulo va a tener la razón para no perdonar, pero esta persona se resiente, guarda sus razones, pero ¿sabes qué? Esta persona está muy lejos de ser un discípulo y solamente es un creyente. Aunque tenga sus razones, aunque tenga su justificación, el Señor Jesús nos manda a perdonar. Y sabes, ahí es donde aplica la palabra que vimos en el segundo escalón en nuestra serie de creyentes a discípulos, con la que compartía mi esposa, que dice: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al perdonar, iglesia, las ofensas, no quiere decir que el Señor Jesús no te va a hacer justicia, ¿sí? Al perdonar, Jesús está trabajando en tu vida como discípulo y te está enseñando a tener una actitud de misericordia, una actitud de perdón y una actitud de renuncia a la venganza. El discípulo que permanece libre ha renunciado a todo aquello que lo aleja de tener una relación cercana con Dios. Ya no se deja dominar por las pasiones de la carne, ya no vive como los demás. Un verdadero discípulo dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Ven? Así es de que un verdadero discípulo se mantiene en una verdadera libertad. ¿Ven? El punto número 3 de esta tarde dice que un discípulo permanece en obediencia. Primera de Juan 2, versículos 3 al 5, dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Y no lo digo yo, estoy leyendo la Biblia, por eso está en la pantalla, Dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Amén, iglesia? Dice: el que dice yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso. Dígale al que está ahí a su lado: no seas mentiroso. No seas mentiroso. Cuando somos discípulos, iglesia, la obediencia tiene 3 ingredientes. Repita conmigo: tía. No lo escuché. Tía. Así como su tía. Yo, por ejemplo, tengo una tía que se llama Licha. La tía Licha. A ver, diga ahí su nombre de su tía. La tía Nena, la tía Adela, etcétera. Tía. T-I-A. Estos 3 ingredientes tienen que estar presentes en la obediencia. Y son los siguientes: total, inmediata y alegremente. En el reino de los cielos se obedece total, inmediata y alegremente. Si no hay estos 3 ingredientes, no estamos obedeciendo, estamos fingiendo obedecer nada más. Sí, así es de que la obediencia en el reino de los cielos es total, es inmediata y es alegremente, iglesia. Amén.
para los hijos, para la esposa, para todos. La obediencia no crea amor, la obediencia no forma amor, iglesia. La obediencia prueba tu amor, ¿sí? ¿Cómo obedecemos nosotros? Con los 3 ingredientes de la tía. Acuérdese de la tía cuando alguien le pida algo. La obediencia no crea amor, lo pone a prueba, iglesia. Muchos no permanecen en Cristo porque para ellos el obedecer es una larga lista de exigencia. Muchos no permanecen porque para ellos el obedecer es una lista de prohibiciones, ¿sí? Para ellos su obediencia no es una respuesta amorosa. Muchos tratan de obedecer a Dios queriendo agradar a Dios y ganarse su amor, pero lo que no saben y lo que no han entendido es que ya han sido amados. No obedecemos para que Dios nos ame. Nosotros ya hemos sido amados y en respuesta obedecemos. Y obedecemos con amor. Amén. Así es de que cuanto más amas a Cristo, cuanto más lo conoces, cuanto más pasas tiempo en su presencia, cuanto más es revelado Cristo en tu vida, te será más fácil obedecer, iglesia. La obediencia no es la puerta por donde se entra al reino. La obediencia es el suelo por donde se camina en el reino y nos hace permanecer firmes. Tú no puedes decir, ya obedecí, ya se me abrieron las puertas, ya la hice. No, porque la obediencia no es la puerta. La obediencia es el suelo por donde caminamos día tras día en el reino y nos hace permanecer firmes. Amén. Así es de que es en este punto donde muchos iglesias se pierden espiritualmente, porque ellos dicen, yo quiero permanecer, pero ¿sabes qué? Viven ignorando lo que Jesús ordenó en su palabra. No guardan la palabra, quieren sentir a Dios, pero se aferran a prácticas que entristecen al Espíritu Santo. Es por eso, iglesia, que el permanecer exige una obediencia impulsada por amor que nace del corazón. ¿Ven? La obediencia es impulsada por amor que nace desde nuestro corazón. Y yo quiero compartirte un ejemplo de un pastor. Yo escuchaba a un pastor de la Ciudad de México que le hicieron una pregunta y él contestó de la siguiente manera, y lo escribí, lo transcribí tal cual él lo dijo, para que no vaya a pensar que yo estoy inventando, para que no piense que yo lo estoy ahí nomás checando. No, esto viene de muy lejos. Y este pastor contestó de la siguiente manera. El pastor estaba en una reunión, estaba con unas personas, y alguien dijo, pastor, está creciendo la iglesia, tu iglesia tiene mucha gente, qué padre, tu iglesia ya es muy grande, es de las más grandes de México. Y este pastor dice, no me pregunten cuánta gente hay en mi iglesia, pregúntenme cuántos discípulos hay en mi iglesia. Y él dijo, yo no soy un pastor tonto, él, no yo, dice, yo no soy un pastor tonto. Yo me doy cuenta que la gente ama más su vida, sus placeres, que a Dios. Yo me doy cuenta de todo lo que publican en sus redes sociales. Yo me doy cuenta por cuánta gente viene a una reunión de oración. Estas personas quieren salvación, pero no quieren quebrantamiento. Estas personas quieren salvación y quieren todas las bendiciones de la cruz, pero no quieren vivir por aquel que murió en la cruz. Creyentes hay muchos, pero discípulos hay pocos. Así terminó este pastor. Y sabes, es algo que también nuestro pastor siempre nos ha dicho, no nos importa la cantidad, nos importa la calidad que le estamos ofreciendo a Dios. Amén. Permanecer, iglesia, es amar lo suficiente para obedecer y obedecer lo suficiente para permanecer. La obediencia como discípulos es algo vital, es algo que nos identifica. Obedecer es revelar la vida de Jesús a través de nuestras vidas. Vivir como Cristo. Y ese es el siguiente punto. El siguiente punto es, un discípulo permanece siguiendo los pasos de Jesús. Vive imitando a Jesús. Santiago 2, 19 y 20, vamos a leerlo. Dice así, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, te felicito.
pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Dice, no seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Parafraseando aquí dice, no te hagas menso, no te hagas el tonto. Si dices que ya sigues a Dios pero no haces lo bueno, ¿de qué te sirve? Si dices que ya no haces lo malo pero no estás haciendo lo bueno, te estás haciendo tonto, dice aquí. Hacer lo bueno, iglesia, no significa obrar sentimentalmente. Para nosotros como discípulos, hacer lo bueno es hacer lo que Jesús hacía, es vivir como Él vivía. Nuestra fe se muestra en nuestras obras, pero esto tiene que ver con todo lo que Jesús hacía. Mis obras reflejan lo que Jesús hacía, cómo Él vivía, cómo Él contestaba, cómo Él reaccionaba. Esas son nuestras obras, ¿sí? Así que yo vivo imitando a Jesús y con mis obras estoy mostrando que soy un discípulo de Él. No solo creo en Jesús, no solo tengo información de Él, sino que lo conozco a Él y lo imito, ¿sí? Sigo sus pasos, hago lo que Él hacía, Él es mi guía. Tengo claridad de quién es Jesús porque yo tengo intimidad con Él. Yo lo imito en su humildad, lo imito en su servicio, lo imito en su compasión, lo imito en el amor que yo tengo hacia el prójimo. Tengo y practico en mi vida los frutos del Espíritu diariamente, ¿sí? Pero iglesia, debemos de estar conscientes de que Jesús debe ser nuestro máximo ejemplo. Nosotros como personas podemos tener personas que nos inspiran, maestros, líderes que nos inspiran a nosotros, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que estar conscientes de que son personas falibles, personas que fallan. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos nuestra mirada en Cristo, porque Él es el único que no falla. Cuando tú y yo cometemos el error de sí tenemos que inspirarnos en un líder, en una persona, pero cuando esa persona falla, cuando tú pones todo tu esperanza, todo lo que tú eres en una persona y esa persona falla, ahí es cuando tú empiezas a renegar hasta de Dios. Y Dios no tiene la culpa, porque tú pusiste tu mirada en una persona que falla y no pusiste tu mirada en Dios, que es alguien que nunca falla. Amén. Ahí dice la palabra de Dios en primera de Juan 2, versículo 6. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, ¿sí? Si tú y yo decimos que vivimos en Cristo, tenemos que reflejarlo en nuestros actos, en nuestra vida día con día, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y no solamente los domingos de 12:30 a 2. Cada día debemos de demostrarlo. Dice que el que dice que vive en Dios debe vivir como Jesús vivió. Y es así de sencillo, iglesia. Como un aprendiz observa cada movimiento de su maestro, el discípulo observa la vida de Cristo para imitarla. Cuando tú estás tomando una clase de algo, cuando tú quieres aprender algo de alguien, tú lo observas. Tu mirada se permanece fija. No quieres que nadie te distraiga porque tú estás viendo cómo se le hace, cómo lo hace para que yo lo pueda hacer. Dice, de la misma manera, tú tienes que mantener tu mirada puesta en Cristo para imitarla. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 15, del 1 al 7. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
No digas que tú eres Juan Camaney y que yo voy a poder y que yo sí sé, que yo conozco. Aquí dice la palabra de Dios: si ustedes no permanecen en mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman porque no sirven para nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Amén. Dale un aplauso a Dios. Dice la palabra de Dios: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Permanecer es reconocer que yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero Cristo en mí sí puede, porque yo permanezco unido a Él. ¿Sí? Ya no trato de vivir sosteniendo a Dios. Vivo confiado en que estoy en las manos de Dios y estoy seguro en Él. Ya no sostengo a Dios en mis fuerzas. Ya no digo, ay Diosito, no me sueltes de tu mano. No, yo vivo confiado porque sé que estoy en sus manos y en Él estoy seguro. Permanecer no es vivir tratando de alcanzar a Dios, es vivir seguro que Dios ya me alcanzó. Permanecer no depende de mis méritos ni de lo que yo pueda llegar a hacer o lograr. Permanecer depende de su gracia, porque dice la palabra que no es de quien se esfuerza ni de quien corre, sino de quien el Señor tiene misericordia. Permanecer es fructificar y reproducirse en otros. ¿Ven? Y esta es la verdad, lo central del evangelio. El evangelizar, el alcanzar a otros es a través de nosotros, iglesia. Es a través de nuestras vidas. Dice aquí que aquel que da fruto se fructifica y se reproduce en otros. Y esa es la realidad. No solamente el fin no es de que tú seas un verdadero discípulo, sino que tú te multipliques en otros, que tú le des ejemplo a otros, que tú los enseñes, que tú seas paciente hasta que ellos lo logren, hasta que ellos guarden y hasta que ellos permanezcan igual que tú. Amén. Ahí donde estás, iglesia, te invito a que te pongas de pie. Póngase de pie, iglesia. Lo más grande, iglesia, que tú y yo podemos hacer en nuestras vidas no es ser usados grandemente por Dios. No es que tú ganes millones de almas. No es que tú puedas hacer grandes milagros y que todo el mundo te conozca. Aunque Dios si te usa, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo más grande que tú puedes hacer es permanecer en la palabra del Señor. Ese es el legado más grande que tú tienes y que puedes dejar a tus generaciones. Eso es lo más grande y lo más significativo que tú le puedes heredar a un hijo. No es una casa, no es un carro, son bienes. Lo más grande que tú puedes dejar como un legado es el permanecer en Dios. Es la palabra de Dios. Y yo se lo he dicho a mi papá, le he dicho, ¿sabes qué, papá? Gracias a Dios por tu vida. Le dije, porque sabes, lo más grande, la más grande herencia que tú me puedes dar, que tú me has dejado, es conocer a Dios. A mí no me importa si me dejas una casa, si no me dejas nada, eso no me interesa. Yo ya tengo lo más grande. Yo ya tengo ese legado que es Dios, que es Cristo, que es permanecer en su palabra. Y eso es lo más grande, iglesia, que tú y yo podemos llegar a hacer, el permanecer. Si Dios te usa con milagros, si Dios te usa para darle a la gente, si Dios usa tu vida para muchas cosas, qué bueno, iglesia. Pero lo mejor que tú y yo podemos hacer es permanecer. ¿Cuánta gente ha comenzado el caminar en Cristo y no ha permanecido? ¿Cuánta gente que incluso Dios la usó para milagros no ha permanecido? La misma palabra de Dios dice, el día que lleguen ahí algunos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Qué dirá el Señor? Apártate de mí porque no te conozco. No te conozco. Tú sabías de mí, tú tenías información de mí, pero jamás llegaste a conocerme. Jamás tuviste una relación personal conmigo. Y eso sucede cuando no permaneces, iglesia.
Ser discípulo, iglesia, no es fácil. Permanecer no es fácil, cuesta. Como veíamos la primera plática de esta serie de ser creyentes a discípulos, no es fácil poner a Dios por sobre todas las cosas. No es fácil amar a Dios por encima de tu familia, por encima de tu trabajo, por encima de tus bienes. No es fácil. No es fácil negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir al Señor. Eso no es fácil. No es fácil dejarlo todo, como nos enseñaban los pastores hace 8 días. No es fácil. Se necesita ser valiente para eso. Y no es fácil permanecer en el camino del Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué dice la palabra del Señor? El reino de los cielos es ¿para quién? Para los valientes. Y solamente los valientes lo arrebatan. Sí se necesita valentía para que tú pelees tus batallas espirituales y todo, pero sabes, se necesita ser valiente para poner a Dios por sobre todas las cosas. Se necesita ser valiente para negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirlo. Se necesita ser valiente para renunciar a todo y seguir a Cristo, dejarlo todo por Él. Y se necesita ser valiente para permanecer en Cristo. Amén. Ahí cierra tus ojos, iglesia, donde estás. Padre, en este día, Dios, queremos, Señor, permanecer en ti, Padre. Queremos, Señor, ser verdaderamente tus discípulos, Dios. Queremos, Padre, que tú quites, Señor, todo aquello que nos impide, Señor, permanecer, Dios. Si hay algo en mi vida, Dios, que me impide permanecer, si hay algo en mi vida que está estorbando, Dios, para que yo permanezca, Señor, en ti, en tu palabra, en tu camino, Dios, hoy te pido que tú lo quites, Señor. A lo mejor tú ya identificaste eso que te está estorbando. A lo mejor tú ya identificaste en qué área necesitas permanecer. Entrégasela a Dios en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy quita, Dios, todo aquello que me está impidiendo, Señor, permanecer en ti, Padre. Hoy yo quiero, Señor, pasar de tener información, de saber de ti, Señor, a conocerte personalmente a ti, Señor. A lo mejor yo tengo años viniendo a la iglesia, a lo mejor yo tengo mucho tiempo, Padre, pero nunca, Señor, te he conocido, nunca te he entregado mi vida, nunca he, Señor, permanecido en ti, Padre. Y hoy, Señor, yo quiero acercarme a ti. Yo quiero permanecer en ti, en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo quiero permanecer, Dios, firme en la roca, Señor. Yo quiero ser ese árbol, Dios, que echa raíces y que da fruto, Señor. Y que ese fruto lo lleva, Señor, lo comparte. Y ese fruto, Señor, se multiplica, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero, Padre, permanecer en una verdadera libertad, Señor. Si yo he permanecido, Dios, atado a rencores, si yo no he podido perdonar, si yo tengo, Señor, aquellos rencores, si yo no he podido ser libre, Dios, hoy, Señor, yo te pido, Padre, que tú me des esa verdadera libertad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo quiero permanecer en esa relación contigo, Dios. Yo quiero ser obediente, Padre, a tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, ser obediente, Señor, a lo que tú me dices a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Hoy yo quiero, Señor, permanecer en ti, Padre, porque yo sé que es lo mejor que puedo hacer, Dios. Lo mejor que yo puedo hacer es permanecer en ti, permanecer en tu palabra, ser obediente, Señor, y dejar ese legado a mis próximas generaciones, Padre. Hoy, Señor, yo creo, Señor, yo declaro que permanezco firme, Dios, en tu palabra, Dios. Hoy afirmo mis pasos, Señor. Hoy, Señor, tú eres mi ejemplo, tú eres mi guía, Dios, y yo te imito, Padre. Yo reflejo la vida de Cristo a través de mi Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy queremos ser como tú, Padre. Hoy queremos pasar, Dios, de ser creyentes a ser verdaderamente discípulos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy queremos conocerte, Padre. Hoy para todas aquellas personas que nos visitan por primera vez, a lo mejor tú dices, yo ni siquiera creyente soy. Y eso es bueno, porque el primer